dádiva, todo lo perfecto, viene de arriba del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, el Padre de las luces, Él, ¿verdad?, nos hizo nacer por la palabra. Entonces eso quiere decir que el nacimiento de agua y del Espíritu es por la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Y bueno, para que seamos primicias de sus criaturas. Pedro en su primera carta dice: sabiendo que fuiste nacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Primera de Pedro 1, del 23 al final. Entonces, allí estamos mirando que la nueva vida es la que produce la palabra predicada en el poder del Espíritu. Bendito sea el Señor. Cuando tú naces de nuevo, se cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario ser de nuevo. Entonces dice que es una necesidad nacer de nuevo. Pero ya no de padres naturales, porque dice allí que lo que es nacido de la carne, carne es. Yo nací de mi padre y de mi madre naturales, y según eso recibí una naturaleza humana. Y cuando Juan escribe en su primer libro del Evangelio, en el capítulo 1, dice: a lo suyo vino, ¿verdad? Porque primero dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos, o sea, al mundo que él hizo, vino. Los suyos, con ese, no le recibieron, o sea, Israel. Dice: pero los que le recibieron, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Entonces fíjese que la vida nueva es de Dios, y al ser de Dios es del Espíritu, y ocurre por la palabra. Por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la semilla de Dios. Si usted lee la parábola del sembrador en Lucas 8:11, que es donde se explica la parábola del sembrador en Lucas, dice: la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿la semilla de qué? De la nueva vida, de la vida espiritual. Porque todo ser viviente se engendra por una semilla, ¿verdad? Los animales tienen una semilla, los seres humanos tienen una semilla, Dios tiene una semilla, su palabra. Y su palabra produce vida. Su palabra, incluso después que produce esa vida, le da crecimiento a esa vida. Porque el capítulo 2 de Primera de Pedro comienza diciendo: desechando pues toda malicia, toda hipocresía, toda detracción, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces esa nueva vida, la misma palabra, le va dando el crecimiento. Por eso es que uno lee la Biblia. Todos los días leemos la Biblia y no nos cansamos. Porque usted se cansa de comer carne. Mi esposa, para que yo no me canse de comer carne, la hace guisadita, la hace frita, la hace guisada, frita, la hace en goulash, ¿verdad? En cuadritos, la pone con tantos ingredientes. Hay muchas formas de comérsela, ¿verdad? Asimismo, la predicación de la palabra. Hay diferentes estilos para hacerlo.
Cada uno tiene su propio estilo, yo tengo el mío, yo espero no cansarlo. Y lo que a mí me alegra es cuando alguien está interesado de verdad en conocer la palabra y no en que yo lo emocione. Yo insisto en eso, o sea, no viva de que le den cuerda. Yo no necesito que me den cuerda. Yo leo la Biblia y me emociono, yo mismo. Yo vivo emocionado, yo llegué aquí emocionado. No dependo de los números para emocionarme. Porque si no, no sería un hombre de fe. ¿Cierto? Porque la fe es certeza y convicción de lo que se espera aunque no se vea. Y aquí yo no estoy viendo muchas personas, pero lo que sí estoy viendo es que los que están aquí les interesa la palabra de Dios, ¿verdad? De pronto algunos quisieron y no pudieron, pero ustedes quisieron y pudieron, y aquí estamos. Bendito el Señor. Cuando a mí me delegaron y dice, ¿usted quiere ir al Congreso de Juventud? Yo digo, claro, si me mandan yo voy. ¿Cierto? Y aquí estamos, contentos de estar aquí. ¿Por qué? Porque la nueva vida produce gozo. Y el gozo es más grande que la alegría. ¿Por qué? Porque es fruto de esa vida del Espíritu. Porque la alegría es una emoción, pero el gozo es fruto del Espíritu Santo. La alegría se acaba, la alegría va y viene. A veces la tristeza la quiere reemplazar, pero cuando la tristeza quiere venir, el Espíritu produce gozo, cuando uno anda en el Espíritu. ¿Ve? Si uno anda en el Espíritu. Ahora, aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo dejamos, o sea, aquí dice, ¿cómo es posible vivir en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de la carne. Porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y es fácil vivir en el Espíritu. ¿Cómo? No satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Verdad? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí esto está iluminado. ¿Cómo haríamos para ponerlo oscuro? Cubriendo los espacios. Y entonces se pondría oscuro. Y si ya todos los espacios los cubrimos y se pone oscuro, ¿cómo haríamos para que estuviera claro? Encendiendo la luz. Solo hunde un botoncito, se enciende la luz y ya, las tinieblas se van. Una cosa se antepone a la otra, ¿verdad? Una cosa anula a la otra. Dos principios contrarios se anulan el uno al otro. Entonces, aquí en este caso las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cuando usted lee el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice que la carne no se puede sujetar a Dios. No puede, ni quiere. Y hay una lucha entre la carne y el Espíritu, dice, para que no hagáis lo que vosotros quisierais. Porque realmente aquí no hacemos lo que nos da la gana a nosotros. Y no lo digo con grosería, sino que aquí no hacemos lo que nos da la gana a nosotros. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces haremos la voluntad de la carne. ¿Cómo logro hacer la voluntad de Dios? No haciendo la voluntad de la carne. Bendito el Señor. Eso es sencillo. Si yo no satisfago los deseos de la carne, ¿qué le pasa a la carne? ¿Qué le pasa a la carne? Se muere. Se muere, queda abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dejamos de satisfacer los deseos de la carne? Esa es otra pregunta. No alimentando a la carne, ¿verdad? ¿Cómo logra usted que el fuego se avive? ¿O cómo logra apagarlo? Diga usted que aquí se encienda este arreglo floral. ¿Aquí qué hay para apagar este arreglo floral? Agua, de pronto no. De pronto se incendia más. Si se incendia ese equipo de sonido. Un extintor. Pero usted sabe que hay extintores amarillos. Mire, ahí hay uno amarillo.
Acá adentro veo uno rojo. Y es posible que haya uno blanco por ahí. Porque debería haber uno blanco. Porque cada uno tiene su función. Y todos los fuegos no se apagan igual. ¿Sí? ¿Y qué básicamente hace un extintor? Le voy a decir si usted no sabe. Aísla el objeto incendiado. ¿Para qué? Para que no se alimente. ¿De qué se alimenta el fuego? De oxígeno, gracias. De oxígeno. Entonces lo que hace un extintor es aislar el fuego del oxígeno para que el fuego no se alimente, y cuando no se alimenta, ¿qué sucede con el fuego? Se apaga. La carne funciona igual. Si usted no la alimenta, ella se pone flaca y termina pisada por el espíritu. ¿Ah? ¿Cierto? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación. La fornicación, hermanos, no hay remedio que valga para la fornicación, en el sentido de que algunos dicen, voy a ayunar para que se me quiten estos deseos que tengo. El ayuno no quita los deseos de la carne. Antes, por el contrario, el ayuno no evita la tentación. Jesucristo pasó sin comer 40 días y entonces vino el diablo y lo tentó. O sea que el ayunar 40 días no le evitó la tentación, ¿verdad? Qué bueno entonces que nosotros pensemos, porque, digámoslo así, la fornicación, ¿cómo se soluciona? Casándose, ¿verdad? Porque dice, cada uno tenga su propia esposa y cada una su propio esposo. Y cuando la tenga, dice, si acaso sacan un tiempo de oración, se tienen que poner de acuerdo. Y si ayuna, por poco tiempo, y vuelvan a juntarse. ¿Para qué? Para que no sean tentados. ¿Cómo le parece? Esto funciona como funciona. También dice en otra parte, huid de la fornicación. Y el que se esté quemando, cásese. No dice, no dice ayune, ni vigile. No. Si alguno se está quemando, cásese. Porque la solución para la fornicación es casarse o salir huyendo. No tiene otra. Huid de la fornicación, amados míos, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cierto? ¿Y qué le pasará a esa persona? Dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces por eso el apóstol le dice a los creyentes, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, hechicería, porque algunos creen que la hechicería es el diablo. No, el diablo no, es una obra de la carne. Una obra de la carne, y si es una obra de la carne, se tiene que contrarrestar diferente que si fuera el diablo. Algún hombre curioso, una mujer curiosa se ponen a hacer hechizos, y usted a veces cree que es el diablo y no es el diablo. Pero esas son las obras de la carne, y la lista es más grande. Y si yo terminara la lista, después dice, y cosas semejantes a estas. O sea, todo lo que se le parezca es una obra de la carne, ¿verdad? Borracheras, envidias, pleitos, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas, que ni debieran nombrarse entre nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpiados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Primera a los Corintios 6, del 9 al 11. Entonces, nosotros necesitamos
Vivir en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y para no satisfacer los deseos de la carne debemos morir al pecado. ¿Y cuándo muere uno al pecado? Cuando uno nace de nuevo. Cuando uno nace de nuevo. Y por eso es necesario nacer de nuevo. Convénzase de una cosa, de que usted nació de nuevo. El que nace de nuevo, su vida antigua muere. ¿Por qué? Porque deja de alimentarla. ¿Y qué hay que hacer cuando algo se muere? Mire, comienza así, mire, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí voy en mi propio camino. Pero escucho la palabra del Evangelio, ¿y qué hago? Me arrepiento, o sea, me vuelvo. Yo le iba dando la espalda a Dios cuando venía para acá, pero ahora le estoy dando el frente. Y ahora que le doy el frente y estoy arrepentido, no me puedo quedar solo arrepentido, me tengo que convertir. Y aquí ya nací de nuevo, porque me arrepentí y me convertí, ya nací de nuevo. ¿Y ahora por dónde voy? Caminando. ¿En qué camino? En Jesucristo, que es el camino. O sea, ya no es mi vida, es la de Cristo la que vengo aquí caminando, porque la mía se quedó allá. ¿Qué hay que hacer con la vida vieja, con la vida mía, con el yo personal, como dicen los psicólogos? ¿Ah? Si se murió, todo lo que se muere se pudre y hiede a feo. Si yo me acuerdo de lo que yo hacía antes, no, me da una vergüenza, me huele a feo. ¿Y entonces qué hice yo? Cuando mi vida vieja se murió, la sepulté. ¿Dónde la sepulté? En el bautismo. O sea que yo me morí y me sepultaron. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo es la vida de Jesús que mora en mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, claro, cuando yo me he arrepentido aquí, yo me arrepentí, me convertí y como lo hice de corazón, el Señor le pone un sello de garantía a la nueva vida, el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé yo que el Espíritu Santo me bautizó? Porque comencé a hablar en otras lenguas como el Espíritu me dio que hablase. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? Para que yo siga viviendo, para que yo persevere en la vida del Espíritu y ya no complazca los deseos de la carne. El secreto, morirse. Morirse. Si usted lee Romanos 7, que es el complemento de Romanos 8, comparan ese deseo del ser humano de agradar a Dios, pero que quiere justificarse, ¿verdad? La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley no muere, es perfecta, pero la ley no salva. ¿Por qué? Porque cuando queremos aplicarla, lo que nos demuestra es que somos pecadores. Entonces la ley es como un marido, y eso es lo que dice Romanos 7, porque dice analogía o comparación de la ley con el matrimonio. Entre tanto que una mujer se casa y su marido está vivo, si se uniere con otro, ¿cómo la llaman? Adúltera. ¿Por qué? Porque daña la relación con su marido, la daña. Entonces, eso se llama adulterar la relación, adulterio. Entonces, mientras el marido esté vivo, ella no se puede unir a otro. Pero resulta que ella sufre. ¿Por qué? Porque ese marido es tan bueno, tan perfecto, tan santo, y no se muere. Y ella sufre porque no lo puede agradar, porque es tan perfecto y ella tan imperfecta que nunca lo puede agradar. Y cuando uno estima a alguien y no lo puede agradar, uno sufre porque nunca lo puede complacer. ¿Sí ve? Y entonces viene otro marido y le ofrece que se una con él y dice, no, pero es que si me uno contigo, cometo adulterio. Sí, pero yo te amo. Y yo sí te comprendo.
y yo te puedo ayudar para que tú me agrades. Pero ¿y cómo hago si mi marido no se muere? Dice, muérete tú. Muérete tú. Pero ¿y si me muero entonces quedo muerto? Dice, no te preocupes, yo te resucito. Sí, pero ¿y cómo me vas a resucitar? Y entonces él le dice, mírame las manos, mira mi costado. Yo estuve muerto, pero yo resucité. Así como yo resucité, si tú te mueres, quedarás libre de tu marido y yo te resucitaré. Eso es lo que le ha ocurrido al cristiano para poder vivir en el Espíritu. Ha muerto a la ley. ¿Cómo? En el cuerpo de Cristo. En Cristo, cuando nos identificamos con Él en el bautismo, ahí dice que somos bautizados para muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros resucitemos para la gloria del Padre. ¿Verdad? Y por eso dice, de modo que si estamos en Cristo, ¿ah? ¿Qué cosa? Nueva criatura somos. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito el Señor. Y de esa forma podemos andar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Por el fruto que produce el Espíritu. El fruto produce amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. ¿Ah? Entonces fíjense usted lo que produce. Yo sé que ando en el Espíritu porque el Espíritu produce eso en mí. Eso no es mío. Eso no lo produce la ley. Eso lo produce la gracia de Dios en mí. Y es posible por eso que yo viva y ande en el Espíritu. Porque ya no satisfago los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne ya no me maneja. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora ya para mí el beneficio directo es que no hay ninguna cosa que me condene. Ya yo no vivo por lo que hago, yo vivo con base a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Él hizo todos los méritos que Dios exigía, porque yo no los podía hacer. Yo era débil por la carne. La ley me señalaba como pecador. El diablo se aprovechaba de eso para esclavizarme. Pero un día vino uno que con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para que ya yo no viviera más sujeto a servidumbre por causa del temor a la muerte. Ya yo no le temo a la muerte, porque aunque vaya al sepulcro, hay uno que me dijo que si el Espíritu de Él vive en mí, su Espíritu vivificará mi cuerpo mortal. Bendito sea el Señor. Bendito su nombre. Entonces es interesante la vida del Espíritu, porque es una vida de otra dimensión. No es una vida física. Por eso les decía, no consiste en emociones. Las emociones son humanas. Y cuando yo siento al Espíritu Santo, yo puedo saltar, correr, brincar. Pero ese no es el Espíritu, soy yo que me emociono, me motivo. Y depende de mi carácter o mi temperamento, entonces yo reacciono. ¿Sí me explico? Y por eso hay a veces quienes viven, pero no son conscientes de lo que es la vida espiritual. Entonces, si no hay un montón de gente, no se emocionan. Si el predicador no corre o grita, no se emociona. Si el cantante no canta duro, dice, ay, pero mira, qué aburrido. No, si yo puedo aquí sentarme y cantar suavecito y yo empiezo a hablar en lenguas ahí. ¿Por qué? Porque yo me estoy gozando en la presencia de Dios. ¿Ah? Hay gloria a Dios que no se oyen y suenan más lejos y más duro que otros que sí se oyen. Por ejemplo, Abraham. La Biblia dice que él no miró su cuerpo ya viejo, ni el vientre estéril de Sara, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. ¿Ah? ¿Y cómo fue ese gloria a Dios? Bueno, su fortaleza en la fe glorificó a Dios. ¿Y todavía se oye o no se oye?
Todavía se oye ese gloria a Dios, porque el resultado de la fe de Abraham es el Mesías. Por ahí comenzó. Porque Dios había tratado con toda la humanidad, pero siempre terminaban en el mal. Pero un día se fue por allá y en un país idólatra se buscó un hombre idólatra. Y le propuso algo: deja tu tierra y tu parentela, te voy a mostrar una tierra, ven. Voy a hacer de ti una nación grande, serás bendición. Dice, benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Después, cuando se lo prometen a Jacob, le dicen todas las naciones de la tierra. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice que a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no a sus simientes, sino a su simiente, sin ese, en singular, como si fuese uno. Dice, la cual simiente es Cristo. O sea que en Cristo son bendecidos todas las naciones. Si tú estás en Cristo esta mañana, tú andas en el Espíritu. Y si andas en el Espíritu y estás en Cristo, tienes la bendición de Dios. No la tienes que ir a buscar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ella va corriendo atrás de ti. Ella te persigue. A mí me persigue la bendición. Yo nunca he ido a buscar bendición a ninguna parte, porque yo la llevo. Yo la llevo. Yo llego a un lugar que esté andando mal y se compone. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está conmigo y Dios se encarga de componer las cosas que están desarregladas. ¿Por qué? Porque yo ando en el Espíritu. Y cuando ando en el Espíritu tengo las fuerzas suficientes para decirle a la carne, no me interesa. Yo tenía 20 años, era líder de juventud de la congregación donde estaba. Yo quería servirle a Dios y por eso puse mi vida a su disposición. Pero resulta que una chica bien bonita me dijo, mijito, tú me gustas y aquí estoy, mira, llévame para donde tú quieras y hagamos lo que tú quieras. Si quieres nos vamos para la playa. Y yo le dije, tú estás loca, tú no ves que yo ni trabajo tengo. A los 20 años ya estaba varado, no prometía nada bueno yo, no producía ninguna esperanza, y esa chica tan bonita decirme que me la lleve, que vivamos juntos, que aproveche, que sea varón. Y yo, no, yo varón soy, aunque no te lleve. Yo no necesito llevarte a ti para saber que soy un varón. Antes, por el contrario, yo creo que si no te llevo es que demuestro que soy varón. Dios me dijo, ese es el diablo. Yo salí corriendo de ahí, yo no volví más por ahí. Yo no volví más por ahí, porque incluso como yo le dije que estaba varado y no tenía ni donde caerme muerto, entonces me dijo, no te preocupes, yo trabajo y nos sostenemos los dos. ¿Y le parece tamaño ofrecimiento? Y si yo le hubiera hecho caso, ¿dónde estaría yo? No estuviera aquí predicando, no estuviera en el consistorio, no hubiera ocupado todos los cargos que he ocupado. Lo más seguro es que estuviera muerto, porque yo en converso era bien malo, ya estuviera muerto. Pero fíjese que todavía tengo vida, existencia, porque un día me atreví a decirle a la carne, no podemos. Tú eres bobo, entonces ya cambió la táctica, tú eres bobo. Dice, no, bobo es que no soy. Bobo es que no soy. Dios no llama a su servicio a los bobos. No, antes estamos vivos en Cristo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Bendito el Señor. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, los beneficios de andar en el Espíritu
es que para nosotros no hay condenación. Nadie nos puede acusar de pecado. ¿Por qué? Porque hubo uno que llevó mis pecados. Y como yo me metí en él por el bautismo, entonces ahora tengo la posibilidad de buscar las cosas de arriba. Porque eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, empoderado como Dios o sentado en la majestad de las alturas. Lo dice de varias maneras, pero lo que significa es que está empoderado como Dios. ¿Ah? Y entonces dice, no pongáis la mirada en las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que cantéis himnos, salmos, cánticos espirituales. Porque ahora la mayoría canta, ¿qué canta? Música neutra. No glorifican a Jesús. Sirve para la cantina y sirve para la iglesia. Porque muchos de los himnos que a veces nos atrevemos a cantar, yo los he oído en la cantina. Porque como no mencionan a Jesús por ningún lado, entonces lo puede cantar cualquiera, en cualquier lugar. Pero te aseguro que uno que menciona a Cristo no lo ponen en la cantina. Porque a la carne no le agrada. Algo que hable del amor de Jesucristo, nunca lo vas a oír en el lugar equivocado. Nunca. Por eso dice allí que nos llenemos de la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que los cánticos que cantemos sean espirituales. Para que el salmo que cantemos lo hagamos de una manera espiritual. Para que la canción que cantemos podamos hacerlo bien y que sea algo inteligente, racional, porque esto no es irracional, es inteligente. Los salmos lo dicen, háganlo con inteligencia, háganlo bien, pero hacerlo bien no es ir a Bellas Artes a recibir clases de solfeo. Hay quien canta lindo, pero ¿de qué sirve si anda según los deseos de la carne? No funciona. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual, la carne se acomoda a la carne, pero la carne no hace nada en la vida espiritual, no puede agradar a Dios, es imposible que agrade a Dios. Entonces por eso nosotros, el apóstol nos dice, quítense de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia. Pero ¿y cómo puedo quitármelas? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer. Y como yo ando en el Espíritu, obedezco al Espíritu. Y por eso no complazco los deseos de la carne. Bendito el Señor. Entonces no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Ninguna. Somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Ya no produce en nosotros ningún efecto. Entonces gozamos de vida y de paz. Porque el fruto de andar en el Espíritu es que uno vive gozoso, uno vive contento. Hay gente que no vive contenta ni en la iglesia. Y dicen incluso algunos que el Evangelio es duro, que es difícil. Oiga, qué difícil ser joven en la iglesia. Mentira. Si yo viví desde que nací en la iglesia y aquí estoy. Y le pude decir a esa chica, no, usted está loca. Usted está loca definitivamente, usted no piensa. Y cuando esté pasando hambre me va a reclamar a mí. Con 3 pipones así, entonces pidiendo comida y yo sin plata y sin trabajo porque no sé nada. Y entonces esa es la locura. Y esa es la tontería más grande. Pero qué bueno que nosotros podamos ser edificados en el Espíritu, en la santísima fe. Bendito sea el Señor. Es fácil ser joven en la iglesia si se vive
En el Espíritu. Es que nos han llenado la cabeza y que el adolescente, eso significa que le hace falta algo. No, déjese de eso, que le va a hacer falta nada. No le hace falta nada. Créale lo que Dios dice. Dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que antes, cuando yo era una mórula, ya Dios me estaba fiscalizando, ¿verdad? Y cuando ya fui un embrión, Dios me estaba vigilando, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos. Y luego, ¿qué cosa? Todas aquellas cosas que fueron formándose, que estaban escritas en tu libro. O sea que cuando yo nací, ya estaba completico. ¿Era un varón o era una hembra? Yo nací varón. Aquí hay unas hermanas que nacieron hembras. Así que a mí no me hace falta nada. Cuando fui adolescente, se desarrolló todo lo que yo era desde que nací. ¿Verdad? Mire, yo tengo bigote, pero a los 15 años no tenía bigote. Me salió a los 20. Pero ahí estaba. ¿Verdad? De alguna forma ahí estaban las células que luego produjeron esos pelitos que uno les dice bigotes. Y cuando yo tenía cierta edad empezaron a salirme pelitos por todas partes. Ahí estaba. La capacidad de reproducirme a su debido tiempo surgió, pero ya estaba. Porque cuando yo nací ya estaba todo hecho. Así que, aunque me dijeron que yo pasé por una etapa llamada adolescencia, no era porque me faltara nada. Era porque no había madurado lo que yo era. Pero ¿quién me ayudó? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo yo lo recibí a los 6 años. A los 6 años Dios me llenó con su Espíritu Santo. ¿Y cómo? Un día orando. ¿Y usted a los 6 años oraba? Bueno, tenía un abuelo que me ponía a orar. Me decía, venga hijo, vamos a orar. Y yo le decía, hombre abuelo, ¿yo qué voy a orar? Yo quiero jugar, abuelo. Y dice, no, mijito, aunque sea un minuto. Y yo, listo, 1 minuto. Pero cuando iban 30 segundos yo decía, ya. Y él me decía, bueno, ya, vete, ya oraste. Pero en ese son, como dicen en mi casa, recibí el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo se recibe, ya está dado. Lo que uno tiene es que abrir el corazón. Así que yo un día abrí el corazón a los 6 años y Dios me llenó con su Espíritu Santo y mi vida cambió. Yo no sé por qué no sabía hacer lo malo. No me iban bien haciendo lo malo, porque yo intenté hacer lo malo. Yo lo intenté, pero como dijo David cuando lo vistieron con la ropa de Saúl, yo no sé caminar con esto. ¿Y por qué? Porque yo me había vestido de Jesucristo. Porque Jesucristo lo viste a uno. Y si uno se viste de Jesucristo, entonces lo que decía el hermano en la devocional, uno tiene humildad, porque la humildad es un vestido de Jesucristo. Uno aprende de Jesucristo a ser humilde. ¿Y qué es ser humilde? No creerme más de lo que soy, ni menos de lo que soy. Porque eso es ser humilde, ni creerme más, pero tampoco menos. A Juan le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿quién eres? Para que le digamos a los que nos mandaron a preguntar. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hermanos, la vida en el Espíritu es una vida, digámoslo así, emocionante. Es la aventura más especial. Hay quienes dicen o no entienden cómo vive uno. No entienden. Porque hay cosas que para otros son difíciles. Una vez me dijeron hasta arrogante, altivo, soberbio. Yo dije, pero soberbio, ¿por qué? Es que lo que usted dice, ¿y qué digo yo? Yo digo lo que Dios dice. Para Dios hay algo imposible. ¿Cuántos creen que para Dios todo es posible? Pero usted lo cree de verdad.
Porque si para Dios no hay nada imposible, entonces yo sí puedo vivir en el Espíritu. Porque la vida del Espíritu es la vida de Dios en mí. ¿Ah? ¿Cierto? Yo sé vivir sin dinero. Sin dinero, créamelo, yo he vivido sin dinero. Y he pasado necesidad con dinero. Así que para mí el dinero es secundario. ¿Por qué? Porque el primero es Dios. Y como dice mi presidente, dice, nosotros nunca nos vamos a arrodillar ante Mamón. Porque ahora hay gente que quiere monetizar y que la iglesia monetice. Nosotros no dependemos del dinero. Créame que no. El día que dependamos del dinero, hasta ahí llegamos. Pero fíjese que ahora en la pandemia, Dios ha producido más dinero. Cuando todo el mundo está quebrando y los centros comerciales, ve usted el poco de locales cerrados, las iglesias han ido creciendo. ¿Por qué? Porque esta no es una vida natural, esta es una vida sobrenatural. La vida del Espíritu es una vida sobrenatural. Es una vida que trasciende a las cosas físicas. Y entonces a mí el tesorero de la iglesia me dijo, váyase para las misiones, que allá le mandamos la platica. Y yo le creí, porque él es un hombre serio, y porque la iglesia es seria, y entonces yo me fui. Y me fui sin plata, porque los ahorros que tenía, los perdí todos antes de irme. Me invitaron a despedirme en la convención en Bogotá, y de regreso me estrellé. Así que le desbaraté la parte de atrás a un carro y la tuve que pagar. Ahí se fueron la mitad de mis ahorritos. Y la otra mitad arreglando el otro carrito, el carrito mío. Y cuando lo arreglé, mi papá me dijo, mijo, tú eres el que me ayudas y me vas a dejar en la olla, me dijo. Bueno, papá, aquí están los que me quedó, vea, compre un carrito y trabaje, que yo me voy. Y me fui. Y el primer mes no llegó nada. Y el segundo mes tampoco. Y el tercero menos. Y como a mí me enseñaron a no quejarme, sino a estar contento, entonces yo no me quejé ni dije nada. Y yo no sabía qué pasaba. Yo solo decía, bueno, alguno estará orando por mí allá en Colombia. Porque la iglesia sí mandó la platica. Pero como no era este tiempo, en este tiempo usted la pone aquí y a los 30 segundos la reclama allá en la China. Pero cuando yo salí a la obra misionera no existía eso. Eso es nuevo. Tiene como 20 años apenas. Y entonces yo no sabía, pero la platica estaba enredada por Estados Unidos. Paseando por allá por las calles de Estados Unidos. Pero solo le voy a decir una experiencia. Un día estaba invitando a alguien a que entrara. Y no me prestó atención, siguió de largo. Y se fue, y yo creo que se metió en un centro comercial que estaba más arriba. Y de pronto la vi que venía la persona, una señora muy elegante. Y yo quería que entrara. Y dijo, ahora viene otra vez, ahora sí la voy a lograr que entre. Pero cuando venía así, se paró y me dijo, ¿usted es el pastor? Y yo le dije, sí señora, yo soy el pastor, la invito a culto. Y dice, no, yo no vengo para culto. Dios me dijo que le diera esto. Y me dio 2 bolsas con comida. Dios. Pero un día con plata, llegué a la orilla de un río en la selva y estaban un poco indígenas en vereda jugando. Y le dije, necesito ir a Las Blancas, un pueblecito indígena que estaba dentro de la selva. Y ellos me dijeron, no, Yaba, no te llevamos. Yaba es hermano. Dice, no, Yaba, no te llevamos. Y le dije, pero ¿por qué no? Les doy $150. No te llevamos. Les doy $150 y 30 galones de gasolina. No te llevamos. Pero si están jugando, no te vamos a llevar, ya va. Y me tuve que devolver por donde vine. Y entonces se fueron conmigo y me acompañaron como 2 horas en la selva caminando y jugando. Y yo dije, oye, pero ustedes sí son raros. ¿Ah? Pero no pude llegar, aunque tenía dinero en el bolsillo. Hermano, a otras partes me han dicho que no me llevan y no he tenido plata y Dios me ha llevado. Pero es que aquí no andamos en la voluntad nuestra. La vida del Espíritu no es la vida nuestra, es la vida de Dios en nosotros. Vuelvo y le digo, Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces gozamos de vida y paz. Y esto produce un contentamiento
Y el contentamiento se puede aprender, ¿verdad? Yo he aprendido a estar contento. ¿Quién dijo eso? Pablo. Yo sé vivir en abundancia, sé tener escasez. Con abundancia y con escasez puedo estar contento. ¿Y por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas para estar contento. Porque cuando hay la necesidad, el Señor produce. ¿Ah? ¿Cierto? Viene la prueba, el Señor produce paciencia. Porque la paciencia no se aprende. La paciencia, yo vi una vez un bus público en mi ciudad, donde yo nací, y decía, la virtud de la paciencia se aprende esperando un bus. Yo dije, mentiroso. Cuando estoy esperando el bus y me quiero molestar, porque a veces me quiero ir, ¿verdad? Eso me pasó hasta en la selva también. Yo me sentaba a las 4 de la mañana a esperar el bus, pero a veces el bus no llegaba en la tarde, porque en la selva el camino se corta con un aguacero y se pierde el camino. Y entonces no llegaba. Pero yo no me podía ir de ahí porque de pronto llegaba en la mañana. Y si me paraba, me dejaba. Porque cuando llegaba a esa hora, a las 9 de la mañana, los que estaban ahí se embarcaban y él se devolvía porque ya iba atrasado. Así que tenía que quedarme ahí todo el día, y a las 6 de la tarde, si no llegaba, a las 4 de la mañana al día siguiente, ahí estaba sentado. Pero ya ni rabia me daba. ¿Por qué? Porque yo sabía en lo que andaba. Yo te estoy sirviendo, Señor. Si tú quieres que yo me vaya, tú mandarás el bus. ¿Verdad? Y entonces me daba paciencia, porque el Espíritu produce paciencia. Eso dice allí, que el fruto del Espíritu es paciencia. Es que yo soy desesperado. Bueno, entonces tú no andas en el Espíritu. Es que yo soy terco, entre más viejo me pongo más terco. Entonces eres un viejo que anda en la carne. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la terquedad es pecado. ¿O no? La terquedad es obstinación. ¿Y qué le dijeron a Saúl? Mejor es la obediencia que los sacrificios. ¿Por qué? Porque como pecado de rebelión y de idolatría es la obstinación. ¿Sí o no? Sí, Señor. Entonces uno no puede ser obstinado. ¿Por qué? Porque eso no es fruto del Espíritu. En medio de la situación adversa, el Espíritu puede producir paciencia. Bendito el Señor. Y en eso es que se distingue un cristiano que anda en el Espíritu de un cristiano que anda en la carne. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en el Espíritu, seremos reconocidos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Porque si usted lee todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos, eso dice que los que andamos en el Espíritu somos reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque andamos en paz y tenemos paz. Y bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted ha visto un hijo de Dios que le guste la guerra? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque él es un hombre de paz. Si quieres ver días buenos, dice, si alguno quiere ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene, o sea, póngale doble freno a la lengua, sus labios de hablar engaño, busque la paz y sígala. Había una propaganda del gobierno que decía, la paz comienza por casa. Hay quienes no tienen paz en la casa. Y entonces por eso no son eficaces para dar el testimonio a los suyos. Ustedes dicen, pastor, vaya a la casa, es que a mí no me creen. ¿Y por qué no te creen? ¿Por qué no te creen? Deberían creerte. Deberían creerte. Porque Jesús a los que quisieron irse atrás de él, cuando los libraba de algo, le decían, no, vaya y cuéntele a los suyos, vaya. Dígale las cosas grandes que Dios ha hecho con usted. Pero es que esas cosas grandes tienen que ir respaldadas con otras cosas. Y esa es con la vida del Espíritu en usted.
Porque cuando usted vive y anda en el Espíritu, hermano, algo se le pega del Espíritu, ¿verdad? Y la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, se está refiriendo al carácter del Espíritu en nosotros, a una forma espiritual de vida. A eso se está refiriendo. Y eso lo produce el Espíritu cuando andamos en Él. Porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso se refiere a que el Espíritu Santo en su obra nos incorpora a la iglesia. Pero después dice, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ya eso sí se está refiriendo a que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Entonces, usted no solo ha sido incorporado, usted también fue bautizado y se le dio a beber de ese Espíritu, o sea, fue sumergido en el Espíritu. Y por eso ahora usted y yo nos movemos en el Espíritu. Porque fuimos bautizados por el Espíritu Santo. La señal fue que hablamos en otras lenguas. Eso quiere decir, bautizar significa sumergir. El término salió de una costumbre que tenían los antiguos cuando tenían las telas. Hacían una alberca, una piscina, tomaban una pieza de tela blanca, le decían tela virgen, la introducían en la piscina llena de tinte, así. La tela se introducía en el tinte y el tinte se introducía en la tela. Eso se llamaba bautizar la tela. Lo mismo sucede con la vida del Espíritu. Tú te metes en el Espíritu y el Espíritu se mete en ti. Y se vuelven una sola cosa. El que se une, ¿a quién? A Cristo, un espíritu es con Él. El que se sumerge en el Espíritu. Por eso hay un coro que dice, yo navegaré en el mar de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. Que nuestro deseo siempre sea navegar en el Espíritu, andar en el Espíritu, movernos en el Espíritu. Porque si lo hacemos, seremos eficaces en la misión que Dios nos ha encargado. Qué bonito Felipe, ¿verdad? Pero eso no es un cuento ni una historia. Esa es la realidad. Felipe estaba en un avivamiento, hasta el brujo se había bautizado. El brujo del pueblo se había bautizado. Y Dios dijo, bueno, ya, tú hiciste lo que ibas a hacer aquí. Y entonces el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. Y allá, ¿dónde lo puso? Al pie de un carro. En el carro iba un etíope, eunuco, funcionario de Candás. Y entonces el Espíritu le dijo, acércate al carro. Fíjese un hombre que anda en el Espíritu. Acércate a ese carro. Y vio que el hombre iba leyendo lo que hoy llamamos Isaías 53. Y le preguntó, ¿eso de quién lo dice el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Aprovechó y empezó a hablarle del Evangelio. Y le fue hablando y le fue hablando. Y cuando llegaron a cierta agua, el etíope dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, si tú crees que Jesús es Dios, bien puedes. Y dice que descendieron al agua, porque el etíope dijo, yo creo. Si ya le explicó todo. Y en el Espíritu, cuando uno explica el Evangelio en el Espíritu, se entiende facilito. Bendito el Señor. Se entiende facilito, créamelo. Entonces, lo bautizó. Y cuando lo bautizó, él quedó gozoso. Y dice que el Espíritu se lo llevó otra vez, lo arrebató y apareció allá en Azoto. Así andaban esos hombres. Y uno a veces dice, oye, qué maravilloso. Pero es que tú también puedes hacer eso. Pero si vives en el Espíritu y andas en el Espíritu. Y si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, tú vivirás conectado con el Espíritu. Y en cualquier momento, el Espíritu te va a impulsar. No me voy a meter en los dones, eso es en la tarde. Pero es que uno como pastor ha estado sentado algún día así, sentado así como meditando en Dios.
Y de pronto el Espíritu lo ha impulsado y le ha dicho, levántate, ven, vamos. Sí, Señor, ¿y para dónde? Vamos, sal. Y uno sale. Y de pronto el Espíritu dice, métete por aquí. Y me meto por aquí. Y de pronto dice, cruza por allá. Y yo, pero si nunca me metió por aquí. Yo no conocía estos callejones de esta población. Y métete por aquí, métete. Y de pronto me encuentro en la avenida, pero en una callecita que yo nunca me había metido. Y alzo los ojos así y me dice el Espíritu, mira, mira los que vienen allá. Epa, una parejita que yo ni sabía ni si eran novios o no. Dice, mira, 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 mira. Venían agarraditos de la mano, venían de la playa. Y cuando me vieron así, y se soltaron, y uno cogió por allá y el otro por acá. Y yo, están listos. Ya me di cuenta. ¿Ah? Ya me di cuenta. Yo no sabía, pero el Espíritu sí sabía. ¿Ah? Yo tengo un amigo que la mamá cuando iba a salir para el colegio le decía, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Hay un Dios que te ve hoy. ¿Sabes que antes había un coro, verdad? Cada paso que das por la senda donde vas, hay un Dios que te ve. Y engañarlo jamás, a ese Dios tú podrás. Hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Dios te ve, Dios te ve. Y engañarlo jamás tú podrás. Nunca creas que puedes engañar a Dios. ¿Ah? Aquel hombre que se fue a pedir platica por un milagro y vino donde el profeta y le dijo, ¿y dónde estabas? Y dice, no, yo. ¿Acaso no estaba mi espíritu allá cuando tú detuviste al sirio y le pediste platica y vestiditos con una mentira? La lepra de él se te va a pegar a ti. Ananías y Zafira trataron de engañar supuestamente a Pedro, que era el pastor. Pero Pedro les dijo, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? Vais a caer muerto ahora mismo. Claro, ahora uno no cae muerto como allá, pero algunos quedan muertos. Están en la congregación, pero están muertos. Porque creen que pueden burlar a Dios. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. Bendito sea el Señor. Entonces esta vida del Espíritu es una vida que servirá para que nuestros cuerpos sean redimidos, vivificados. Sí, Señor, porque este cuerpo va a ser glorificado. Ahora gemimos, dice, deseando ser revestidos, ¿verdad? Deseando ser revestidos. Pero ¿sabe qué? A su debido tiempo este cuerpo será redimido. Será redimido, porque no solamente es el espíritu el que es redimido, también el cuerpo. El evangelio completo es redención del cuerpo y del espíritu. Y entonces por eso este cuerpo uno tiene que ser consciente. Pablo se lo dijo a los corintios. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que habéis sido comprados por precio, que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo no me pertenezco. Usted no se pertenece. Usted tiene un dueño. Amén. Y por eso no hacemos lo que queremos, sino la voluntad del que nos compró. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que entendamos eso. Porque si no, siempre estaremos diciendo como cuando yo era un niño. Me quitaban un carrito y yo decía, esto es mío. Y si me metía y le quitaba un juguete a otro niño y no me lo dejaba quitar y cuando me lo quitaba, pero si es mío. Y un día un tío mío me dijo, ni tú eres tuyo, hombre. Ni tú eres tuyo. Y yo, oye, ¿verdad? Ni yo soy mío. Yo le pertenezco a alguien. Y ese alguien me anhela celosamente. Ese alguien desea que yo me consagre a Él, que yo tenga mi oído atento a su voz. ¿Para qué? Para que le sirva con competencia.
que yo sea competente. Usted, por eso el apóstol le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes. ¿Y en qué? En pureza, en conducta, en fe, en mansedumbre. ¿Ah? Sí se puede, sí se puede. Llénate del Espíritu Santo y verás que sí se puede. ¿Ah? Y vivirás una vida espiritual. La condición para recibir todo lo que yo he dicho, porque si andamos en el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. O sea, todo lo de Cristo es nuestro. Todo. Porque ser coheredero es eso. Si fuéramos solo herederos y vamos a repartir lo que está aquí, entonces él es mi hermano mayor, a él le dan 2 partes. Y 2 partes serían las sillas y el púlpito. ¿Ah? O si tiene mi papá 5,000 vacas, entonces a mi hermano le dan 2 partes de las vacas. ¿Ah? A mi hermano mayor. Y a mí me dan un poquito y al otro hermano otro poquito. Y si somos 5, otro poquito. ¿Verdad? Pero si somos coherederos y son 5,000 vacas, las 5,000 vacas son de mi hermano y mía. ¿Sí ve? No podemos partirlo. Todo es de nosotros a la vez. Con Cristo somos coherederos. Coherederos, hermanos. ¿Y cuál es la condición para recibir todo eso? Padecer juntamente con Cristo. ¿Y qué es padecer? Bueno, uno padece cuando se abstiene de toda especie de cosas malas. Uno padece, ¿por qué? Porque uno quiere ser igual a los demás. Ah, porque es que yo quisiera vestirme como los mundanos. ¿Ah? Y empieza una lucha entre el bien y el mal. Pero hermano, cuando un hombre anda en el Espíritu, cuando una mujer de Dios anda en el Espíritu, no está entre lo bueno y lo malo. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Sabe que si no le conviene es porque no lo edifica. Que si no le conviene y no le edifica, entonces es que va a quedar esclavo de algo. ¿Ah? Por eso dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar de nada. Entonces, si no me dejo esclavizar de nada, ya no viviré entre lo bueno y lo malo. Viviré entre lo bueno y lo mejor. Y cuando suba a ese nivel me daré cuenta que hay un camino más excelente. Porque andar en el Espíritu es vivir en amor. Y cuando uno vive en amor y ama a su hermano y ama a todo el mundo, ¿sabe qué pasa? Que uno perfecciona la unidad. Y cuando uno perfecciona la unidad y anda en el Espíritu, todo el que lo vea a uno cree en Jesucristo. Eso lo dice San Juan 17, si no me cree a mí, léalo para que vea. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo le invito a estar de pie, el tiempo se acabó, me pasé 5 minutos, pero la mayoría de ustedes llegó atrasado, así que yo por eso me di el lujo de pasarme 5. ¿Quiere darle gracias a Dios? La vida espiritual es posible. Uno puede andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Uno viviendo en el Espíritu tiene la capacidad de desechar lo malo, de no caer en las trampas ni de la carne, ni del diablo, ni de nadie, de no enredarse con nada de este mundo. ¿Por qué? Porque un muerto no se enreda con nada. Un muerto, y ya yo le dije, el secreto es morirse a los deseos de la carne, es no alimentar la carne, porque donde usted la alimente y se engorde, adiós vida espiritual. Pero si usted anda en el Espíritu y vive en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne, fácil vivir en el Espíritu, agradar a Dios. ¿Se puede? Y se le puede decir al pecado facilito, no reine pues en vuestros cuerpos mortales el pecado, no reine. ¿Por qué? Porque ya hay un rey, aquí ya hay un rey, el Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y fiel, tú eres todopoderoso y has puesto ese poder a favor nuestro. Gracias, Señor.